Salmo 76, y vamos a hacer la lectura de este corto salmo, Salmo 76. La palabra del Señor dice: al músico principal sobre Nehinot, salmo de Asaf, cántico. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra, Selah. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, Selah. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Invoquemos el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios soberano, Dios temible y terrible, a ti nos acercamos en esta noche. A ti nos acercamos por medio de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro escudo protector con esa justicia que nos ha imputado. Y por eso, Padre, nos acercamos a ti con confianza, porque tú nos ves a través de tu Hijo Jesucristo. Y al vernos en Él, tú nos aceptas en el amado. Padre, gracias por este tiempo que nos das hoy. Y gracias por esta palabra que hemos cantado y leído. Esperamos en tu gran misericordia que nos concedas la gracia del Espíritu para poder exponerlo de una forma clara y fiel, para poder ver a Cristo en este salmo y que tú nos lleves a aplicar su contenido para nuestras vidas como hijos tuyos, hijos del Dios temible. Bendícenos hoy, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pueden sentarse. Nos encontramos con un salmo que muy posiblemente, pero muy posiblemente fue escrito o fue compuesto en ocasión del juicio que Dios envió sobre el ejército de Sennacherib, rey de Asiria. Por lo menos en la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta, que fue traducido entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo. En esa versión griega del Antiguo Testamento, otro título que se le adiciona es respecto a los asirios. Entonces se sobreentiende que este salmo se compone en el contexto de la victoria que Dios dio a su pueblo y del juicio que envió sobre los asirios cuando intentaron sitiar a Jerusalén. ¿Dónde encontramos esa historia? Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32. Es un capítulo extenso, pero quiero presentarles un resumen de lo que pasó allí. El poderoso ejército asirio, el imperio asirio, estaba haciendo conquista tras conquista, especialmente en toda la tierra fértil de la media luna, donde estaba Judá. Y este imperio conquista pueblo tras pueblo y cada vez se acerca más y más a Jerusalén. Por cierto, entran a Judá, invaden a Laquis,
Y desde esa ciudad, Sennacherib envía mensajeros a Jerusalén, que era la capital del reino del sur, anunciándoles que se rindan, que ya no ofrezcan más resistencia, porque los dioses del imperio asirio son más fuertes que los dioses del resto de los pueblos y más poderosos que los dioses o que el Dios de Judá, y por lo tanto los van a invadir y los van a conquistar. El rey de los asirios, en la carta o la misiva que les manda, les advierte: no confíen en vuestro Dios, porque ningún Dios ha sido capaz de liberar o librar al resto de las naciones. Y miren el contenido de lo que él le manda al rey de Jerusalén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versos 10 al 17 dice: él le manda a decir al pueblo: ¿en qué confiáis vosotros al resistir en el sitio de Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías vuestro rey para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decirles a ustedes: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Y el autor dice que otras cosas más hablaron los siervos de Sennacherib contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel. Realmente la situación era bastante desafiante para el pueblo santo. Por cierto, ellos no tenían un ejército que pudiera hacer frente al poderoso ejército de Sennacherib. La Biblia nos dice que los muros de Jerusalén acababan de ser reparados y ellos no tenían fuerzas para resistir al invasor. Es decir, la destrucción estaba a la puerta. ¿Qué hizo el piadoso rey Ezequías y, por cierto, el profeta de cabecera Isaías, que estaba al lado del rey? ¿Cómo reaccionaron ellos? Bueno, ellos hicieron lo que todo cristiano debe hacer: oraron con fervor al Dios que da la victoria y esperaron en su poder clemente. Miren lo que dice los versos 7, 8 y 20 de segundo de Crónicas 32. El rey le dice al pueblo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y dice en el verso 20: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y los versos 21 al 22 nos dicen que la respuesta de Dios fue inmediata. La respuesta del cielo fue maravillosa y fue contundente. Leamos: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos. Es en este contexto en el cual entonces Asaf compone este salmo, lleno de expresiones de triunfo, esperanza y gozo por esa liberación milagrosa que Dios hizo de sus enemigos. Hoy vamos a estar viendo alabando al Dios temible. Alabando al Dios temible. Versos 1 al 2.
Allí encontramos el lugar en el cual se alaba al Dios temible. Por cierto, el lugar en el cual el Dios temible hizo una gran hazaña. Versos 3 al 10, lo que propicia la alabanza al Dios temible. Y versos 11 al 13, la invitación para alabar al Dios temible. Así que empecemos con nuestro primer aspecto, el lugar de la alabanza al Dios temible. Miren lo que dice versos 1 al 2. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Hermanos, la gloria del Dios temible, aunque Dios está presente en todas partes, Él es omnipresente, la gloria del Dios temible se manifiesta de manera más grande y esplendorosa en el lugar de su morada. Donde Dios mora, allí es donde se manifiesta de una forma más clara la gloria del Dios temible. El lugar de la morada de nuestro Dios es el cielo. Por cierto, Isaías capítulo 6, el profeta tiene una visión de ese Dios temible y él nos dice que los ángeles que están alrededor del trono cubren su rostro con sus alas. Y eso nos muestra que la gloria de la santidad de nuestro Dios es tan impactante que ni los ángeles que son santos pueden contemplarla de una forma directa. En los cielos Dios manifiesta su gloria y alrededor de él la Biblia dice que hay fuego consumidor. ¿Recuerdan cuando Dios dejó ver un poco de su gloria, un poco del cielo en el monte Sinaí e invitó al pueblo para que participaran de un culto en el cual iban a escuchar directamente la voz de Dios predicándoles? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con Moisés cuando vio la gloria de Dios? No soportaron la potencia de la voz de nuestro Dios, el estruendo de los truenos, lo deslumbrante de los relámpagos, el temblor con el cual el monte se invade. ¿Por qué? Porque no resistían un poquito de la presencia santa de nuestro Dios. Así que el Dios temible se manifiesta en el sitio de su morada, en el cielo. Pero la Biblia nos dice que Dios también en la tierra ha hecho moradas. ¿Recuerdan? El paraíso. Allí se manifestaba la gloria de ese Dios, y cuando el hombre peca no puede resistir la gloria santificante de nuestro Dios, y Dios pone unas espadas que se mueven por todas partes y el hombre debe huir. Y luego Dios convierte al pueblo de Israel en el sitio de su morada, pero particularmente Judá. Y de la tribu de Judá escoge a Salem. Salem es un nombre antiguo que se le daba a Jerusalén, que significa ciudad de paz. Y dentro de la ciudad Dios escoge al monte de Sión para que allí esté su presencia. Y en el monte de Sión Él escoge al monte del templo donde está su tabernáculo. Y desde ese templo, en el monte de Sión, en Jerusalén o Salem, Dios manifestaba su presencia al pueblo. Recordemos que el lugar santísimo representaba la presencia de Dios, y desde allí Dios manifestaba su gloria. Desde allí destruyó al ejército de Sennacherib. Ahora, hoy día, ¿cuál es el lugar de la morada especial del Padre en esta tierra? La Biblia nos dice que es la iglesia. La iglesia de Jesucristo se le llama la casa de Dios, la morada del Espíritu Santo. Es decir, que la gloria del Dios temible se manifiesta hoy
en la iglesia de Cristo, y a través de la iglesia Dios manifiesta su gloria a todas las naciones. Y la iglesia es el lugar donde los hombres deben alabar al Dios temible, al Dios de la victoria. Y a través de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, aprendemos a adorar al Dios Santo en santidad, porque nosotros somos habilitados por la justicia de Cristo. Si no fuera por la justicia de Cristo que nos fue imputada, no pudiéramos estar hoy aquí delante de la presencia del Dios Santo, porque nadie resiste su presencia. Por cierto, cuando la iglesia no tiene la capacidad de mostrar la gloria de ese Dios temible, entonces la sal está volviéndose insípida, y eso es terrible. En segundo lugar, quiero que observemos qué es aquello que propicia la alabanza al Dios temible. Miren los versos 3 al 10. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra, Selah. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, Selah. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Así que aquí el salmista nos dice cuál es la razón por la cual él invita a los pueblos, y especialmente al pueblo de Dios, a dar alabanza al Dios temible, a causa de lo que Dios acaba de hacer. ¿Y qué fue? Destruyó a uno de los ejércitos más poderosos de su tiempo, con las mejores armas, las más potentes, las más destructoras de su tiempo. Esa fue la razón por la cual se convirtieron en un imperio conquistador. Ellos fueron confiados en su brazo. De allí esas palabras ofensivas y blasfemas de Senaquerib, cuando dice: vuestro Dios no es nada frente a mi ejército. ¿Qué pasó? Dios envió a su ángel. Y sin necesidad de que el pueblo de Israel tomara una sola arma, ni que hubiese ningún muerto dentro del pueblo de Dios, Dios hizo lo que parecía imposible. Envió a su ángel y mató, no a miles, mató a más de 100,000 mientras dormían, y destruyó rotundamente la fuerza del enemigo. Y esa es la razón por la cual el salmista dice: esta es una ocasión para que reconozcamos que el Dios que gobierna desde el monte del templo, el Dios que gobierna desde el lugar santísimo, el Dios al cual le hemos clamado, es un Dios temible. Él hace cosas que asombran a los hombres. Y recuerden que en la sección pasada él dijo que los destruyó en el templo. Bueno, no fue que ellos fueron al templo, no alcanzaron ni siquiera a llegar a Jerusalén, sino que lo que el salmista quiere resaltar es que allí en el santuario, allí fue donde se resolvió el asunto. Desde allí estaba el cuartel general de Dios. Y los soldados, lo único que les tocó hacer fue arrodillarse, postrarse y clamar al Dios temible. Y desde allí estaba el cuartel general del Padre. Y desde allí Dios determinó la destrucción de este orgulloso ejército.
¿Y por qué decimos que es el Dios temible? Porque Dios, en respuesta a la oración y el clamor de su pueblo desde su santuario en Jerusalén, se levantó, dice allí, y hubo suspenso. La tierra quedó en suspenso. Así pasaba antes con los reyes. Cuando los reyes se levantaban, todo el mundo guardaba silencio y esperaban a que el rey hablara. Cuando Dios se levanta de su trono en respuesta a la oración del pueblo, el mundo queda en silencio porque Dios va a actuar. El Dios temible obró con su ira, se encendió contra los enemigos del reino y nadie lo pudo resistir, y el juez de toda la tierra que juzga la maldad de los hombres envió su juicio, así como lo sigue enviando hoy, y un día será el gran día del juicio final y Dios se levantará como juez y nadie podrá decir absolutamente nada. Pero el salmista no solo nos dice que Dios se levantó para juzgar y condenar a los malos, no, Dios se levantó para salvar a su pueblo. Dios se levantó para salvar a los suyos, a los que están en el amado, así como Dios se levanta hoy para salvar a los que están en su iglesia, en la iglesia de su Hijo Jesucristo, a los que pertenecen a ese reinado de paz, de justicia y luz. Y este salmo nos lleva a una confianza, y podemos decirlo en todo el mundo: que tiemblen los malos. Sí, que callen los violentos de la tierra, porque nuestro Dios se levantará, y cuando Él se levanta, nadie detendrá sus juicios. Que Dios escucha el clamor de su pueblo, de su iglesia, de los santos, cuando claman por liberación de los malvados, que quieren establecer un reinado de muerte, de odio hacia Dios, hacia su palabra, hacia Cristo, hacia la iglesia, un reinado de perversión e iniquidad. Podemos decirle a nuestra Corte Constitucional: que tiemblen los jueces y gobiernos malvados, que desean quitarle la potestad a los padres cristianos sobre sus hijos para adoctrinarlos con ideologías perversas. Que tiemblen esos jueces malvados, porque el Dios temible, que es el juez de toda la tierra, se levantará y nadie podrá decir nada. Que tiemblen los enemigos de la iglesia. El Dios temible los destruirá. Y no tendremos que empuñar armas carnales. Y el salmista luego nos invita a alabar a ese Dios temible. Y esa es nuestra última parte, versos 11 al 13. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él. Traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. ¿Qué es lo que nos dice aquí el salmista? Que en vista de que el Dios temible es un Dios de juicio, que incluso usa la ira de los hombres para que sus hijos lo alaben cuando Él derrama su ira sobre esos hombres malos. En vista de que ese es nuestro Dios, entonces el pueblo elegido debe traer y cumplir sus votos de alabanza delante de Él. Es decir, su pueblo se someterá voluntariamente al señorío y al gobierno del Padre, que entreguemos nuestras vidas a Él en adoración y servicio, que traigamos al Dios temible nuestros corazones y vidas delante de Él, porque Él no es temible para nosotros, Él es nuestro Padre por medio de Cristo. Él es temible para los impíos. Nosotros lo honramos porque Él es temible delante de los demás para salvar a los suyos, porque nosotros somos como la niña de sus ojos.
Nosotros somos los amados del Padre. Así que el salmista dice: vengan, hermanos, rindámonos voluntariamente delante de ese Dios temible que acaba de destruir a esos ejércitos enemigos sin que nosotros empuñemos armas carnales. Y él dice: los que están alrededor de él ofrezcan su servicio, adórenlo. Eso hacen los ángeles del cielo. Ellos ven la gloria del Dios temible y lo adoran y se entregan a él de corazón sinceros. Pero nosotros también estamos alrededor de él por medio de Cristo Jesús. Nosotros somos cercanos a él, somos sus hijos. Esa es la invitación que nos hace aquí el salmista, y concluye diciendo: pero aquellos que no le adoran, aquellos que no le temen, aquellos que se levantan en su ira contra Dios, no importa si son príncipes, si son reyes o grandes, Dios los llevará a la muerte, Dios los destruirá, Dios les enviará a la ruina, Dios acabará sus vidas en esta tierra y los condenará para siempre en el infierno. Tenemos razones para alabar a nuestro Dios. Cuando el salmista dice: la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Y ya voy a finalizar. No se refiere a que cuando yo me enojo, en mi enojo digo: oh Dios, con mi enojo te exalto. No. Sino que Dios usa la ira de los hombres malvados para recibir alabanza en su justicia cuando Dios los castiga. Y un día, hermano, aunque eso suene un poquito difícil para nosotros hoy, cuando nosotros veamos que Dios arroja a los malos al infierno, mientras ellos están allá dolidos y con miedo porque van a estar para siempre en el infierno, aterrorizados, nosotros estaremos alabando la justicia de Dios. Estaremos alabando. Hermanos, yo creo que este es un salmo con una clara enseñanza acerca del reino de Dios, de la permanencia y el avance del reino de Dios en este mundo a través de la iglesia. La iglesia es la expresión más clara del reino de Dios. El reino de Dios es más grande que la iglesia. La iglesia forma parte de ese reino, pero la iglesia es la expresión más clara y visible del reino de Dios en esta tierra. Y cuando nosotros vemos que los enemigos de ese reino, los enemigos de la iglesia, son fuertes como Sennacherib y están dispuestos a hacer todo y usar sus armas mortales para destruirla, cuando vemos que los gobiernos, los ricos, los potentados, los jueces, los medios de comunicación se levantan contra Dios, contra Cristo, contra su palabra, contra la iglesia, los creyentes estamos siendo llamados a la oración, a que hagamos como hizo Ezequías e Isaías: entrar al tabernáculo de Dios, ir al monte de Sión, ir al monte santo por medio de la oración y clamar por la liberación y victoria de su pueblo. Y Dios escucha. Dios escucha a su iglesia. Y Dios se prepara para levantarse, que tiemblen los malos. Dios prepara para levantarse con su poder y en su tiempo, no en el nuestro. Dios actuará destruyendo los planes malvados de las naciones. Y Dios usará los medios que Él considere apropiados, incluso levantando tiranos para que castiguen a esos
rebeldes, aunque esos tiranos luego también serán castigados. Iglesia de Cristo, ¿el Dios temible está de nuestro lado? Sí, no usamos armas carnales, no confiamos en el brazo de carne. ¿Y sabe cuál es una de las misiones principales que nos ha dado nuestro Rey Jesucristo? Evangelizar, hacer discípulos en todas las naciones, vivir la vida cristiana en medio de este mundo malo, instruir a nuestros hijos en la fe, no sucumbir ante las corrientes mundanales. La iglesia es la expresión más clara del reino de Dios en esta tierra, y la iglesia está siendo atacada por Sennacherib en todas partes. Pero el gran rey de Salem ahora no es Ezequías, que fue un buen rey. Ahora el rey de Salem es nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, Dios hombre, el unigénito del Padre, el Redentor. Y Él, así como hizo Sennacherib, que le dio ánimo al pueblo y les dijo: esforzaos, porque Dios nos dará la victoria, el verdadero Rey Jesucristo le dijo a la iglesia luego de su resurrección: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, discípulos míos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, extiendan mi reino por todas partes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia manifiesta el poder del Dios temible, de Cristo Jesús. Y cada vez que anunciamos el Evangelio y plantamos nuevas iglesias, estamos avanzando el reino de nuestro gran Rey. Y el diablo levantará sus ejércitos y armas. La iglesia orará y el Señor destruirá a sus adversarios y derrocará los corazones malvados, trayéndolos por medio del Espíritu Santo con lazos de amor, para que los elegidos que aún están en el mundo vengan al conocimiento de la salvación. Hermanos, vistámonos con esta confianza. Esta es la verdadera Salem. Este es el verdadero tabernáculo del Padre. La iglesia es el cuartel general de nuestro Rey. Amigo, ¿cómo estás viendo tú a Dios? Lo debes ver como un Dios temible. Debes tener miedo delante de Dios, porque Él es tu juez y Él sabe lo que haces. Y Él sabe que aborreces a Cristo. Puede que digas: pero es que yo estoy escuchando el mensaje que usted está dando. Entonces usted no me diga que aborrezco a Cristo. Y te digo: sí, lo aborreces hasta que no creas en Él de corazón sincero, hasta que no depongas tus armas y vengas ante Él en humildad. Amigo, búscalo ahora a través de su Hijo Jesucristo. Él será tu Padre, y en aquel gran día, cuando Él se levante como juez, no será tu juez, no te va a destruir, no te condenará. Él será tu Padre, que se levantará para juzgar, condenando al malvado y salvándote a ti para siempre. Amigo, pon tu confianza en nuestro Redentor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, gracias por tu palabra y por estos salmos tan llenos de vida, que nos llevan a depositar nuestra confianza plena en ti. Fortalécenos con tu poder, Dios temible, y llévanos a recordar tus grandes hazañas y a tener la confianza en que tú vas a guiarnos y fortalecernos
para cumplir tu voluntad en esta tierra y que tu reino venga. En Cristo Jesús. Amén.